Vamos a comenzar por una parte importante que corresponde a la unión del esqueleto axial con el esqueleto apendicular en el miembro inferior, que es la cintura pélvica. Entonces la cintura pélvica pues está formado por el hueso sacro, como vemos aquí, y los dos huesos ilíacos. Estos huesos están unidos por potentes ligamentos, tanto a nivel anterior como a nivel posterior. Estos ligamentos dan la estabilidad a la pelvis. Cuando estos ligamentos se lesionan, generalmente por traumatismo de alta energía, pueden haber un compromiso vascular, ya sea del plexo venoso ilíaco interno o plexo arterial, que puede causar la muerte inmediatamente, especialmente cuando se asocian a politraumatismos. La pregunta sería, ¿cuáles son los ligamentos que estabilizan al pubis y a la articulación sacroiliaca? Alumna Jacobe Alarcón. Doctor, buenas tardes. Sería el ligamento púbico anterior, el posterior, el superior, el arqueado y el interpúbico. Muy bien, entonces aquí en el pubis tenemos ligamentos. Por delante el ligamento púbico anterior, detrás el ligamento púbico posterior. En la parte superior, el púbico superior, el arqueado o púbico inferior, que llega hasta las tuberosidades isquiáticas, y el que está uniendo el disco, el púbico interóseo. 5 ligamentos. Y en la parte posterior, la sacroiliaca, alumno Lucas, ¿quién lo fija? ¿Quién lo estabiliza? Lucas. Alumno, ¿me está escuchando? Lucas Treneman. Sí, doctor, disculpe, fui al baño. Bueno, les decía que la articulación sacroiliaca, ¿qué ligamento lo estabilizan? Bueno, ligamento sacroiliaco anterior, al derecho, izquierdo. ¿Qué más? Bueno, el ligamento sacroespinoso, derecho, izquierdo. Tenemos que entender la estabilidad, alumnos, porque si no, no vamos a entender la complejidad que tienen cuando clasifiquemos a estas lesiones. Ya ustedes lo han visto en la práctica hoy día. ¿Qué dice el alumno Limo? ¿Qué ligamentos? Sí, doctor. Ligamentos posteriores tenemos sacroespinoso, sacrotuberoso, sacroiliaco posterior y el ligamento a nivel de arriba iliolumbar. Entonces tenemos por delante al sacroiliaco anterior. Sacroiliaco anterior. Detrás el sacroiliaco posterior. Es uno de los más potentes de esta articulación. Entre el disco que se encuentra en la parte posterior de la articulación sacroiliaca, porque este no es una articulación perfecta, así como el pubis tiene un disco interpúbico, la sacroiliaca tiene un disco como si fuera una cuña en la parte posterior, y eso está unido por el ligamento sacroiliaco interóseo. A esos 3 ligamentos sacroiliacos se agrega este que va a la tuberosidad isquiática, sacrotuberoso, y el que va a la espina ciática, sacroespinoso. Ya tenemos 5, más iliolumbar, 6 ligamentos que estabilizan la articulación sacroiliaca. Entonces, estos ligamentos se van a ver comprometidos cuando nosotros tenemos pues estas lesiones. Las fracturas entonces van a ser fracturas estables o fracturas inestables si nosotros tenemos mayor compromiso de estos ligamentos.
Cuando existe un traumatismo de impacto en la zona lateral, sucede un síndrome que se llama el síndrome de Morel-Lavallée, que es un hematoma, diseca toda la fascia lata y puede llegar hasta la rodilla y se puede acumular cantidad de sangre, dando pues problemas hipovolémicos a estos pacientes. El Hospital Rebagliati tiene una página que se los he puesto, donde se han discutido muchos temas, dentro de ello fracturas complejas de la pelvis. En algún momento ustedes lo pueden revisar para tener alguna información adicional. Muy bien, entonces estos dos huesos pues tienen una estructura que les permite llevar las fuerzas desde la transmisión de la columna lumbar al sacroiliaca, y desde la articulación sacroiliaca se van a formar dentro del hueso un patrón trabecular. Las trabéculas generalmente son en los huesos que soportan carga. Y aquí tenemos un primer fascículo sacroiliopúbico. Si yo estoy parado, toda la fuerza va ahí. Sacroiliopúbico. Si estamos sentados, la fuerza se transmite al fascículo sacrotuberoso. Y si yo estoy corriendo, caminando, pues haciendo pues actividad de movimiento, el fascículo sacroilioacetabular, que es como un abanico, transmite la fuerza que va a pasar al fémur, el fémur lo recibe, el fémur tiene otra estructura también, trabecular, que va de la cabeza a la parte interna del cuello, trabéculas de compresión. Entonces las trabéculas están ahí para que reciban esta carga. Estas trabéculas comienzan a aparecer cuando el niño comienza a caminar. Antes del año no hay aparición trabecular. El niño comienza a caminar, comienza a tener movimiento, pues, y el hueso comienza a aparecer el patrón trabecular. Fémur proximal, fémur distal, tibia proximal, tibia distal, astrágalo, calcáneo. Todos los huesos van a tener un patrón trabecular para la transmisión de fuerzas. Entonces las fuerzas de compresión hacen posible que nosotros tengamos estas trabéculas de compresión de la cabeza a la parte interna del cuello. Pero la cadera no solamente tiene la posibilidad de recibir la fuerza, sino que también tiene la capacidad de movimiento. Ya hemos evaluado el tipo, el género, todos los músculos que hacen movimiento de la cadera, cuáles son los grados de movimiento, primera clase de semiología. Y estos músculos que realizan el movimiento también producen en el hueso pues la formación de trabéculas que van en un sentido opuesto a las anteriores. ¿De dónde? Del trocánter mayor, que son los grupos donde se insertan estos músculos, hacia la cabeza, fascículo superior de las trabéculas de tracción, y otro fascículo inferior que viene del trocánter mayor a la parte interna del cuello femoral, fascículo inferior. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el hueso ilíaco y el fémur tienen pues una disposición trabecular que permite de alguna manera controlar las fuerzas que actúan sobre la pelvis. Pero si a estas fuerzas se agregan estos traumatismos violentos, puede ser un accidente de tránsito, puede ser que el paciente haya caído de altura, puede ser que el paciente pues haya sufrido un síndrome de aplastamiento, un derrumbe. Estas fuerzas ya son pues fuerzas que no van a representar la resistencia adecuada y por lo tanto se van a comprometer el anillo pélvico anterior o el anillo pélvico posterior, o fracturas del sacro o fracturas del hueso ilíaco. Entonces, estas fuerzas son fuerzas de rotación externa, fuerzas de rotación interna, fuerzas cizallantes en el plano vertical, especialmente en la alta energía. Por eso es que estos ligamentos tienen esa función.
Ahora, si nosotros miramos la clasificación, hay varias clasificaciones, pero esta es una de las clasificaciones que más se utiliza, porque nos explica la forma como se ha producido el traumatismo y ha lesionado la pelvis. Alumna Guamaní, ¿cómo es una lesión en libro abierto? Guamaní. Sí, doctor. ¿Qué dice usted? Alumna, ¿me escucha? Sí, doctor, sí la escucho. Explíqueme usted, ¿cómo es una lesión en libro abierto? ¿Qué ha entendido usted de la práctica de hoy día? Sería Alumno Limo, ¿qué es de sus demás compañeros que no han ingresado a la clase? Somos 9, doctor. Faltaría... ¿Cómo? Ya, doctor. Sí, hay 2, ¿no? Voy a comunicar. No les diga nada, ya tienen falta. Yo tengo toda la asistencia de todas las clases, prácticas y teóricas. Cada clase que faltan repercute en su nota. Después no van a estar diciendo por qué se han desaprobado los alumnos. No les interesa, pues, las clases. ¿Bien? Estamos aquí, doctor. Yo estoy escuchando, doctor. No, los No que sé si... faltan. Los alumnos que faltan a ya. las clases. Ok, doctor, disculpe. Bueno, alumna Guamaní, ¿qué me dijo? ¿Qué cosa era una lesión en el libro abierto? Se trataría de una fractura a nivel de la sínfisis. Puede hablar un poquito más fuerte, no le escucho. Se trataría de una fractura de la sínfisis púbica, en el cual se podría ver que se abren los ilíacos. ¿Hasta dónde llega el compromiso de ligamentos? El esquema habla por sí solo, alumnos. Tenemos que nosotros comprenderlo, ¿ya? Y tenemos que... Hasta el sacro ilíaco anterior, doctor. Hasta el ligamento sacroiliaco anterior, pues, alumnos. Entonces, la lesión en libro abierto es como si abriéramos un libro. ¿Qué mecanismo? Fuerza de compresión antero-posterior. Entonces, el auto viene y le impacta en la zona del pubis. Rompe los ligamentos, la pelvis se comienza a separar y en el momento de separar va comprometiendo sacro ilíaco anterior, sacro espinoso, sacro tuberoso. La diastasis púbica nos va a dar la información de la complejidad que existe en estos ligamentos. Si yo tengo una separación entre el pubis, entre uno y otro, de 2.5 o menor, solamente pues la lesión va a estar aquí en la sínfisis del pubis, se comprometieron los 5 ligamentos. Pero si la distancia púbica es mayor de 2.5 hasta 4, además de estos 5 ligamentos, se hizo el compromiso del sacro espinoso y el sacro ilíaco anterior. Y si tuviéramos una distancia mayor de 4 centímetros, se agrega a todo lo anterior el sacro tuberoso. Verán ustedes cómo va a ser inestable este anillo pélvico anterior a más distancia de separación interpúbica.
El grupo B de las lesiones, entonces, puede ser una B1, libro abierto. No, en esta clasificación no hemos puesto el grupo A porque el grupo A, el A no es, pues, de lesiones que dañen el anillo pélvico. Puede ser una fractura de la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, abulsión de la tuberosidad isquiática, espina ilíaca posterosuperior, posterior-inferior, etc. No daña el anillo. Por eso es que no lo consideramos. Para mirar la pelvis estable o inestable, estamos mirando las fuerzas que actúan. Fuerzas de compresión anteroposterior, lesión en el libro abierto. Pero si ya yo tengo un impacto en la zona lateral de la pelvis, la zona trocantérica, las fuerzas que actúan van a ser otras. ¿Qué fuerzas, alumna Guamán? Guamán, Sí, doctor. ¿qué dice? ¿Qué fuerzas actúan? Una fuerza de compresión. ¿Dónde? A nivel de la cabeza del fémur. ¿En la cabeza? No, si el auto lo impacta, le impacta en la zona trocantérica. No va a impactar en la cabeza del fémur. ¿Qué dice el límaco? Sería una fuerza de impacto directo por compresión. ¿Pero qué hace esa Antro- fuerza? ¿Qué produce? Está mirando usted el esquema, tiene que interpretar la información. ¿Han hablado de traumatismo. fracturas de pelvis en su práctica? Sí, sí, sí. Entonces tiene que estar Traumatismo de claro, alto. pues, el conocimiento. Ya les he llamado a los profesores que hagan participar más a los alumnos. Ellos están hablando y ustedes no dicen nada. Ustedes tienen que participar. El profesor tiene que evaluarlos a ustedes. ¿Para qué yo hago una clase teórica si ya en la práctica el profesor ha hablado 2, 3 horas? Se supone que esto está claro. Si no hemos comprendido, pues no nos sirve de nada, pues haber perdido 3 horas de práctica. Alumna Jara. Sí, doctor. ¿Cómo En el entendió caso, usted las fracturas por compresión lateral? B2. eh, sí, doctor, en este caso hay un impacto en la zona trocantérica, se fracturarían las ramas iliopúbica y isquiopúbica, y porque va por detrás se puede comprometer la sacroiliaca posterior. Bueno, ya sea en uno o en dos lados, ¿no? Así es. Así es, alumna. Usted ha interpretado bien. La fuerza lateral que recibe el trocánter mayor, pues esta pelvis, estas lesiones de fracturas de pelvis es en gente pues promedio, en gente que tiene buena calidad de hueso. No lo vamos a ver en ancianos. Pueden haber niños, pero no tienen pues la capacidad, tienen una capacidad elástica, sus huesos, que van a dar un daño menor. Pero estos impactos en gente que tiene un promedio, 30, 40 años, las fuerzas en compresión lateral es como si usted aplicara un martillo al acetábulo. Pero este acetábulo tiene resistencia, entonces la fuerza migra a las ramas. Fractura el punto débil, puede ser las ramas iliopúbicas e isquiopúbicas, y toda la hemipelvis se desplaza por detrás de la sínfisis del pubis y es una lesión completamente diferente a B1, que era libro abierto. Esta es una lesión en libro cerrado, que va a lesionar a la sacroiliaca posterior. Si no hay fractura de las ramas, todo el bloque de disrupción ligamentaria permite de que el pubis vaya detrás del otro lado y también comprometa la sacroiliaca posterior. Y en B3 se agregan mecanismos rotacionales en cual
impacta al sacro o impacta a la otra sacroiliaca, para comprender aquí que son lesiones bilaterales con inestabilidad rotacional. Miren ustedes cómo queda flotando la columna y el sacro con compromiso posterior de las dos sacros ilíacas. ¿Cuál es más frecuente en estas lesiones? Pues la compresión anteroposterior, la disrupción del plexo venoso ilíaco interno, porque si es plexo arterial, el paciente muere en el lugar del accidente. Entonces, cuando suceden estos problemas, pues hay un equipo de rescate de pacientes, puede ser los bomberos, la policía, los paramédicos de alguna institución, que tienen que saber qué hacer. ¿Cuál sería la primera medida que usted tomaría si se encuentra ahí en el lugar del accidente? Alumna Jacobe. Sí, doctor. ¿Qué haría usted? Bueno, si yo me encontrara en el lugar del accidente, lo primero que vería es el estado del paciente, en el aspecto de que si digamos está choqueado, lo primero que haría es estar, bueno, respirando, y después tendría que ver la fractura, ¿no? O sea, si es expuesta o no en ese momento. Y ¿Qué opinión tiene Lucas Treneman? Bueno, tendría que ver los signos vitales, el ABC, porque para esas lesiones pues suelen producir hemorragias, entonces tenemos que detenerlas si es que están esas hemorragias, ver el estado hemodinámico del paciente, y bueno, le di una radiografía de emergencia, Sí, ¿no? pero usted solamente está ahí en el lugar del accidente. Usted está pasando, ¿ya? Y impacta un auto contra un peatón y le produce, pues, este accidente, ¿no? Una lesión que el paciente no se puede reincorporar, está ahí tendido en el suelo, señala que le duele la pelvis, y usted ¿qué haría? Esa es la pregunta. No estamos mirando al paciente ya en el hospital, ¿no? Entonces usted lo mira, lo toca, así puede ser una lesión de pelvis. Entonces, ¿qué hago en este momento? Esa era la pregunta. ¿Qué dice el limo? En ese momento se valora las funciones vitales del paciente, ¿no? El ABC, control de la vía aérea, si está respirando, ¿no? Y la C de circulación, ¿no? Ver si el paciente tiene riesgo de hemorragia, ¿no? Controlar si es hemorragia abierta, intentar hacer una compresión para evitar el sangrado, ¿no? ¿Cómo lo comprimiría? Le pregunto esto porque es básico que ustedes tengan conocimiento que si estamos hablando de una lesión en libro abierto o en libro cerrado, solamente la fractura del hueso puede perder hasta 3.000 centímetros cúbicos de sangre. Por lo tanto, el paciente está hipovolémico. Pero debemos sospechar. No tienen cómo mirar si es una fractura B1, B2 o B3. Ustedes tienen que actuar en forma general. La primera medida es la inmovilización de la pelvis. Tenemos que usar una manta circunferencial, cualquier tela, si no hay tela, una correa, pasarlo por los trocánteres y ajustar al máximo. Si yo comprimo el hueso,
si yo estabilizo con esta sujeción a la pelvis, el sangrado va a ser menor. ¿Va a seguir sangrando? Posiblemente que sí, pero ya tenemos una primera medida de control. El paciente llega a la emergencia, pues ahí ya se encargará el personal, pero esta es una medida que le puede salvar la vida al paciente. El paciente llega a emergencia, el cirujano lo ve, o el traumatólogo, oiga, aquí hay algo que está sangrando, puede ser el plexo pélvico, venoso, porque si fuera el arterial ya se hubiese muerto el paciente, entonces lo lleva de frente al quirófano, sin análisis, sin riesgo, no, hay que salvar la vida del paciente. ¿Qué le hace? Una incisión suprapúbica y comienza a introducir paquetes de gasa, el llamado taponamiento pélvico. Eso le da tiempo de controlar la hemorragia, pues punzar una vía central, una vía periférica, sangre, expansores de plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una medida de salvataje. Entonces hay que conocerla. Porque si nosotros nos quedamos mirando al accidentado y el paciente se muere en nuestra pues, vista, somos responsables de no haber hecho una actuación correcta. Para eso son los conceptos generales que tenemos que evaluar. Si el paciente llega a la emergencia, pues le toman su radiografía de pelvis. Ya veremos qué tipo de radiografías yo le puedo pedir. Este es un anteroposterior. Puede haber una inleg o ULEG de entrada y salida de la pelvis con foco de rayos en la parte cefálica o podálica, la inclinación respectiva a la pelvis para estudiar las características del anillo pélvico, la articulación sacroiliaca y observar si hay compromiso de disrupción también del sacro. Entonces ahí en la emergencia ya con esta radiografía yo pues puedo decir, es una lesión en libro abierto con compromiso de tal ligamento solamente por la distancia interpúbica, lo que habíamos comentado hace un momento. Muy bien, este es el esquema que nosotros podemos tener en las lesiones por compresión anteroposterior o compresión lateral. Miramos aquí el esquema de la compresión lateral como la sínfisis del pubis, ¿no? O las ramas ciclopúbicas van por detrás y cómo se abre la sacroiliaca posterior. Se puede comprometer los 5 ligamentos de la articulación sacroiliaca o además el hilio lumbar en la cual hace una inestabilidad rotacional muy importante. El vector de fuerza en las fracturas por mecanismo anteroposterior pueden tener un pasaje después de la sínfisis del pubis al hueso ilíaco. Y estas fracturas no son frecuentes, pero se deben generalmente a trauma de alta energía con caída de altura. Entonces, libro abierto y libro cerrado. Es importante el grupo B. Cuando se agregan, pues, traumas directos sobre la pelvis, se puede producir una lesión aquí en la sacroiliaca. Se puede luxar. Luxación superior y posterior de la articulación sacroiliaca, más fractura de las ramas del pubis, ¿no? Del mismo lado, se categorizan en una lesión que se llama la fractura de Malgay. Entonces, esas fracturas no solamente van asociadas a fuerzas directas en la pelvis, sino que son impactos que pueden producirse en una caída importante con impacto de la rodilla en el piso. Muy bien, fractura del grupo B. Importantísimo que nosotros podamos recordar cuál es el mecanismo que produce las fracturas. La evaluación de esta primera parte que estamos nosotros ya en la cuarta clase va a ser sobre el mecanismo. Yo le voy a poner una
radiografía o un caso clínico y ustedes tendrán que decirme el mecanismo de producción. Por eso que yo hice hincapié en la primera clase sobre recoger la información, cómo el paciente ha sufrido el traumatismo. Y la segunda parte importante es cómo diagnosticarla y cómo clasificarla. Esos son los objetivos del aprendizaje. Pero han pasado la clase teórica y no tenemos los conceptos claros. ¿Qué pasa en el grupo C? Alumna Guamaní, ¿qué cosa se ve lesionado en el grupo C? Bueno, podemos tener acá una fractura del hueso ilíaco o una luxación sacroiliaca. ¿Qué más? Fractura del sacro también. Fractura del sacro, pues. Entonces, el grupo C es un grupo donde existe, si yo veo todos los esquemas en C1, C2 y C3, ¿qué cosa aprecio? Inestabilidad rotacional completa en los tres planos. Los tres planos del hueso están comprometidos. Eso se llama la inestabilidad translacional. Entonces, toda la ruptura del complejo posterior, del complejo anterior, y las fuerzas, ¿qué van a hacer? Si habíamos dicho, fuerzas de compresión antero-posterior, fuerzas de compresión lateral. ¿Qué vamos a encontrar en el tipo C? ¿Qué tipo de fuerzas? Alumna Guamán. Guamán. Sí, doctor. ¿Qué dice? ¿Qué fuerzas actúan aquí en el grupo C? ¿Lo he entendido o no? Sí, doctor, serían fuerzas de tracción. Tracción. ¿Cómo traccionaría usted la pelvis para producir este complejo de inestabilidades? ¿Cómo la traccionaría? Alumna, ¿me escucha? Bueno, creo que está recién averiguando qué cosa hay. A ver, Límaco, ¿qué fuerzas? Es una fuerza de compresión, doctor, ocasionada Fuerza de por compresión. una lesión. Jara, ¿qué dice usted? Son fuerzas de cizallamiento, doctor. Aquí Pueden está, ser pues verticales. nadie lee la diapositiva, alumnos. Están pensando en otra cosa. Fuerza de cizallamiento. Esa es la respuesta. ¿Y cómo es una fuerza de cizallamiento, Jara? A las fuerzas de cizallamiento vienen en ambos, o sea, en sentidos contrarios, algo así. Entonces, aquí dice bien claro, lesiones frecuentes en politrauma. ¿Qué cosa será un politraumatizado? Pues ya hemos visto. Un politraumatizado es un paciente que pone en riesgo su vida. El efecto traumático es de caída de altura. Entonces, la fuerza de cizallamiento impacta, si el paciente cae de altura, impacta sobre el vector de fuerza sobre la sínfisis del pubis y pasa como una flecha a la articulación sacroiliaca y compromete todos los ligamentos. Inestabilidad vertical. Puede luxar la sacroiliaca, puede fracturar al sacro en el grupo C1. En el grupo C2
ya tenemos que es una lesión que además de haber comprometido una parte de la hemipelvis, en este caso izquierda, compromete el lado derecho. O sea, es una fractura de ambas hemipelvis en el grupo C. Bilateral. Puede ser en uno B, en otro C. Y cuando nosotros tenemos el grupo C3, va a comprometer no solamente la fuerza de ensayamiento en el sentido vertical, sino que además produce inestabilidad rotacional. Son mixtas. Estas fracturas del grupo C que comprometen el sacro pueden asociarse a fracturas del acetábulo. Son las más graves. Entonces, tenemos aquí en el grupo C que evaluar. Miren ustedes la distancia interpúbica, evaluar cuál es la condición del paciente. Entonces, la mortalidad de estos pacientes, especialmente del grupo de politrauma, en fracturas de pelvis inestables, va cercano pues a un 8 o 10%. Miren ustedes, las secuelas son graves. Hemodinámicamente son inestables, llegan a la emergencia, al borde de la muerte. Se compromete el sistema venoso y el sistema arterial. Pacientes que tienen que ir rápidamente a un tratamiento quirúrgico. Hay que revisar nuevamente, alumnos, los mecanismos que producen las fracturas. Yo les he mencionado el grupo B y el grupo C. No hablo del grupo A porque el grupo A no tiene que ver nada con la inestabilidad pélvica. ¿Han entendido, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver que estas lesiones tienen que ser diagnosticadas. Entonces, además del anteroposterior, tengo esta radiografía de entrada, INLEC, miren el foco, que me va a dar pues una situación de la pelvis, de la sínfisis del pubis, ¿no? Del estrecho superior de la pelvis, y la otra proyección de salida, o ULEG, que me va a dar la distancia de lesión de la articulación sacroiliaca, mirar la integridad de los agujeros sacros, mirar el nivel de la articulación sacroiliaca, el compromiso de las columnas del sacro. El sacro, cuando se ve lesionado, tenemos que mirar qué columna del sacro está lesionada. ¿Qué dice Mónica Jacobe? ¿Cuántas columnas del sacro conoce? ¿Alumna? Sí, doctor. Cuando yo tomo una posición o un leg, por ejemplo, que lo vemos aquí, de salida, les estoy diciendo que sirve para evaluar el estrecho superior de la pelvis, el sacro y articulación sacroiliaca. La pregunta era, si tengo lesionado el sacro, debo decir, es una fractura de tal columna. ¿Cuántas columnas conocen? ¿Alumna? Bueno, no le dijo su profesor. Lucas, cuando ustedes vayan a la práctica, tienen que haber leído la clase, porque el profesor está para aclarar los conceptos. No voy pues a estar hablando las 2 horas o más en la práctica yo solo. He revisado las prácticas y el profesor están hablando más de la cuenta cuando deben interrogarlos a ustedes. ¿Qué dice Lucas? No sé, doctor. No sabe. Pero esos son conceptos básicos. En anatomía le dijeron a ustedes, este es el sacro, esta es la forma y tiene estos espacios que son columnas. ¿Ah? Alumno Limo.
Sí, doctor, son 5 columnas. ¿5 qué? 5 vértebras son aparte, ¿no, doctor? De columna. 5 columnas. No, No, alumno, no. columnas. Imposible. De repente es un extraterrestre, pues no. Que su sacro tiene de 5 columnas. El sacro solamente tiene 3 columnas. La columna intermedia, donde están todos los agujeros sacros. Todo lo que está por fuera, la columna lateral, y todo lo que está por dentro, la columna medial. No hay más. Entonces, si yo tengo una radiografía que me muestra fractura de la columna central de los agujeros sacros, pues yo ya tengo a un paciente con problemas del plexo sacro. ¿Cuáles son las ramas colaterales y terminales del plexo sacro? Guamaní. ¿Guamaní? Sí, doctor. ¿Qué dice usted? ¿Se acuerda o no? No, doctor. Difícil, pues oiga, la memoria es cruel, pues alumno, si no lo ejercitamos todos los días, si no tenemos pues la precaución de guardar todos los conocimientos aprendidos, nos pasas la factura, pues. ¿Ah? Y mañana cuando querramos dar un examen, estamos desprotegidos. Esa es la idiosincrasia del alumno en países subdesarrollados. No le interesa aprender. Aprende pues por ahí algo. Oiga, ¿qué queremos? ¿Qué quiere la universidad formar? Ustedes se preguntarán. ¿Qué me ofrece a la universidad para que yo sea un buen profesional? De repente no le puedo ofrecer nada. Depende de usted. ¿Cómo examino a un paciente con fractura de pelvis si no sé qué le voy a examinar? ¿Qué nervio le voy a examinar? Es importante que nosotros en cada examen que hagamos, pues tengamos claro, pues, qué vamos a examinar, qué nervio vamos a examinar, porque si no, pues, voy a tocar, ¿te duele acá? ¿Sientes? ¿No sientes? No, de eso no se trata. Se trata de que nosotros tengamos que tener claro los conceptos. ¿Cuál es la rama terminal del plexo sacro? ¿Alguien me puede decir? Alumnos. ¿Qué dice Limo? Nervio ciático. El nervio ciático. ¿Y qué otro nervio? Pudendo. Entonces, si nosotros tenemos al nervio ciático lesionado, miren ustedes todo el problema motor o sensitivo que vamos a tener, desde el muslo hasta el pie. ¿Entendió? Si tenemos el nervio femoral, el nervio pudendo, el nervio obturador, el nervio para los músculos géminos superior, inferior, cuadrado femoral. Entonces, miren ustedes la cantidad de ramas que va a tener el plexo sacro, ramas colaterales, ramas terminales, que lo hemos estudiado, pero ya nos olvidamos, pues. Si yo examino el nervio ciático, si examino sus ramas del nervio peroneo común o fibular común o del nervio tibial, del peroneo superficial, del peroneo profundo, entonces tendré que saber cómo está el compromiso sensitivo o motor de este paciente. No tengo otra alternativa que saber, alumnos. Oiga, ustedes van a ser pues profesionales de la salud. ¿Qué profesionales estamos formando? Yo les dije, 41 promociones, de las cuales pues hay mucho deficiencia en la formación académica.
¿Qué sería de ustedes si estuvieran, pues, si hubiesen nacido en Inglaterra, Suiza, Francia, Italia, no sé? ¿Qué sería de ustedes? ¿Tendrían otro tipo de formación? ¿Acaso son otras personas? No, son las mismas personas, sino que nos encontramos en un país donde todavía, pues, la educación a todo nivel deja mucho que desear. Peor en las escuelas o en las universidades nacionales. Los docentes que no se han formado para prepararse y tener una calidad de enseñanza, pues no entran en el rubro de formar personal adecuado. ¿Qué más tengo que saber en este paciente con una fractura de pelvis? Pues mirar cómo están los trazos de fractura. La radiografía es un elemento importante, pero no me va a reconstruir la pelvis. ¿Qué tengo que utilizar para reconstruir la pelvis? Límaco. Una tomografía en 3D en reconstrucción. Claro, una radiografía tridimensional. Yo voy a mirar ahí cómo puedo acomodar los fragmentos. Hacer una cirugía de pelvis, oiga, no lo hace pues dentro de los traumatólogos, no lo hace pues ni la mitad. En mi hospital, 50 traumatólogos, solamente 3 hacemos cirugía de pelvis. Y para hacer cirugía de pelvis hemos tenido que entrenarnos fuera. No es fácil hacer. Hay que tener conocimiento, hay que tener destreza para que estas lesiones puedan volver a la normalidad. Entonces, una tomografía reconstructiva nos va a dar, pues, muy bien ahí cómo nosotros tenemos que acomodar estas fracturas articulares de la sínfisis del pubis y de la articulación sacroiliaca. Ya hemos hablado las premisas para fracturas articulares y fracturas diapficiarias. Fracturas articulares, reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta, placa y tornillos. No hay otra forma de reconstruirlas. Y si hubiera pues problemas ya de vasos, ¿no? Arteriales, venosos, la angiografía, la cistografía para compromiso de la uretra, de la vejiga. Porque miren ustedes esta diastasis púbica que hemos visto en las radiografías. Ha comprometido la uretra, ha comprometido la vejiga. Entonces tengamos que pensar ahí. Entonces, las tomografías nos va a dar esas características. Este no es una radiografía, perdón, una tomografía de pelvis, es una tomografía para ver un compromiso acetabular, columna anterior y posterior del acetábulo, pero se lo pongo solamente para mencionar cómo me va a reconstruir la sacroiliaca, la sínfisis del pubis o otras lesiones que tengamos en el sacro. Puedo mirar el sacro con su columna intermedia, lo vemos aquí, la columna intermedia o central, hacia afuera la columna lateral, hacia adentro la columna medial. Esta cirugía de pelvis, ahora, pues en estos últimos tiempos, hay técnicas de mínima invasión. Esto es lo que le decía, inmovilizar a la pelvis con lo que tengamos. Puede ser una sábana, una correa, una tela, no sé. En otros países hay estos pantalones anti-shock. Miren ustedes, un politraumatizado. Estos pantalones se insuflan y controlan hemodinámicamente toda la inestabilidad hasta que llega la emergencia. Llegó la emergencia, la pelvis tiene que fijarse o un fijador externo en marco anterior para el pubis o un marco posterior para la sacroiliaca. Si el paciente sale del cuadro agudo, primera semana, primeros 10 días, recién tiene que ser estabilizado. Miren ustedes acá. Este es un paciente que operamos hace como 15 años. Sínfisis del pubis, columna anterior del acetábulo, columna posterior del acetábulo, fractura de la ilíaca.
Hay compromisos importantes aquí de complicaciones, por supuesto. El shock hipovolémico, que ya le dije, puede llevar a la muerte al paciente. Hematomas retroperitoneales no diagnosticados, que también pueden comprometer la vida. Rupturas vesicales, ruptura de la uretra, contusión de la celda renal, ruptura de la arteria hipogástrica. Entonces, estas complicaciones son importantes. El cirujano, traumatólogo que recibe a un paciente con compromiso de la parte hemodinámica, tiene que saber cómo poder hacer la técnica del empaquetado pélvico o packing pélvico que le llaman para controlar la hemorragia. Tenemos que mirar si es que hay un vaso sangrante que no es de naturaleza venosa, pues hay que ir a abrir la pelvis y mirar, localizar estos vasos, saber la anatomía de las arterias, dónde están, porque no podemos buscar a ciegas. Entonces son condiciones importantes que el cirujano de pelvis hace para explorar todo este daño que ha sufrido el paciente. Podríamos hablar mucho de pelvis, pues pueden revisar ustedes esas charlas que están ahí en la página. Hay protocolos para el control de estabilidad hemodinámica. Y luego tenemos pues a otras fracturas aquí de la pelvis, como son las fracturas del acetábulo. El acetábulo ya vimos que tiene una circunferencia que aloja la cabeza del fémur. Esta circunferencia en la mujer y en los hombres son diferentes. La cabeza femoral y la circunferencia del acetábulo en mujeres pues va entre 40 a 42 milímetros. En el hombre puede ir hasta 48 o 50 milímetros. Hace posible que nosotros entendamos que el acetábulo en la parte central se divide en un sector anterior para mirar toda la columna anterior del acetábulo y una columna posterior por detrás que va a hacer la relación a la tuberosidad isquiática cuando lo miramos por la cara externa del hueso ilíaco. Si lo miramos por la cara interna, está en toda la lámina cuadrilátera. ¿Cómo se produce, pues, las fracturas del acetábulo? ¿Qué dice alumna Jara? Sí, doctor. Las fracturas del acetábulo son producidas, bueno, por mecanismos indirectos, ¿no? El paciente se puede caer y el peso va a ir de manera lateral del trocánter y puede regresar por el cuello del fémur, ¿no? E impactar el fondo del acetábulo. Así es, cuando nosotros tenemos un paciente que nos dice, bueno, estaba ahí en la escalera y me caí, todo, pues la parte lateral cayó al suelo, al piso, entonces son fuerzas de un compromiso importante de transmisión del trocánter mayor hacia la cabeza femoral. Y depende si el paciente estuvo pues en ese momento de la caída en aducción o abducción de la extremidad para lesionar o la columna anterior, la columna posterior, la ceja anterior o la ceja posterior. Pero estos trabajos fueron estudiados muy bien hace muchos años por cirujanos franceses. Judec Letournel es el pionero en su laboratorio de biomecánica de reproducir todas las fracturas. Y él observó en su hospital cómo venían pacientes mujeres y pacientes varones con diferentes tipos de compromiso acetabular. Judec fabricó su laboratorio de biomecánica que todavía existe en París. Es un museo donde él colocaba las pelvis de cadáveres y les imprimía una fuerza en el sentido de que las colocaba de acuerdo a la posición. Y él arma en su libro de acetábulo, de fractura de acetábulo, edición francesa de Judec, su primera publicación, arma un reloj. Ese reloj era el acetábulo
y cómo la cabeza femoral representaba la manija del reloj para ubicar la posición de la cabeza en el momento del impacto. Cuando las personas de sexo masculino viajan en un auto, ¿en qué posición viajan? ¿Qué dice Límaco? Bueno, sentado, doctor, ¿no? ¿Pero en qué Sentado, posición? Pues ya sabemos que sentado, porque en el auto no puede ir parado. sentado erguido, y es por eso que si hay un choque, lo que puede suceder es que la rodilla pueda golpearse y de ahí dañar pues ¿no? el acetábulo, ¿no? Cuando Por los usted está trocantes sentado mayores, en ¿no? el auto, su cadera está en flexión, en abducción y en rotación externa. ¿Entendido? Ya. Esa es la posición. No es la misma que de las mujeres. Alumna Guamán, ¿cómo viaja una mujer en el auto? En abducción, en rotación interna. ¿En abducción? ¿Está segura? ¿Usted se siente en el auto como pasajera o como, no sé, en abducción? Un poco difícil, ¿no? En aducción, perdón. Ah, bueno. Entonces todo lo contrario, pues la mujer viaja ahí con aducción, rotación interna, ¿no? Y flexión de cadera. El auto impacta, choca sobre otro auto, la fuerza golpea la rodilla, va en el sentido longitudinal. Si está en abducción, en flexión, puede asociar a una fractura del acetábulo a una luxación de la cadera. ¿Qué luxación? Luxación posterior. Pero eso no es lo más frecuente. La frecuencia es o me lesiona la columna anterior, la columna posterior, la ceja anterior o la ceja posterior. Usted puede en este momento, todos los alumnos, que son 7, colocar su puño como si fuera la cabeza femoral dentro de su mano, ¿no? que represente el acetábulo. Y observen ustedes cómo las posiciones que hemos detallado van a golpear al acetábulo. Si yo tengo la paciente mujer, ¿qué compromiso acetabular vamos a tener? Guamaní. Guamaní, ¿me escucha? ¿Y podría ser una fractura de la columna posterior? Columna posterior, ceja posterior. Porque yo lo tengo en flexión, en aducción, ¿ya? En rotación interna. Está hacia atrás la cabeza. Pero si yo lo tengo en abducción, en rotación externa, puede impactar la zona central o la columna anterior. Ese ejercicio yo tengo que hacerlo para comprender cómo voy a tener el compromiso en esta área importante del acetábulo. Y eso es lo que hizo Judith. Reprodujo hasta 20 variantes de acuerdo a la manija del reloj, que era la cabeza del fémur y el acetábulo. Pueden buscar información, ahí está todo ahí descrito, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que leer, pues tenemos que estudiar mucho, tenemos que grabarnos los conceptos, porque yo no puedo estudiar, leer un libro y olvidarme. Los mecanismos de producción entonces son importantes para que yo tenga claro cómo voy a clasificar a las fracturas. Entonces, dentro de la clasificación, nosotros tenemos que ver que Jude pues dio pautas importantes para la clasificación y él dijo, no, estas son fracturas elementales, fracturas que no van a dejar pues una limitación importante y que van a hacer pues posible que nosotros podamos llegar a reconstruirlas. Pero hay otras fracturas que son complejas.
que son complejas, que ya nos van a dar, pues, un compromiso mayor y van a afectar el cartílago, ¿no? Por lo tanto, pues, vamos a tener dolor como secuela, leve, moderado o severo, que hace imposible, pues, la deambulación y por lo tanto el paciente tiene que ir a un reemplazo articular. Entonces, fracturas elementales, fractura de la pared anterior, columna anterior, pared posterior, columna posterior o transversa. Pero las asociadas tenemos pues aquí mucha complejidad. Vean ustedes una columna anterior más una hemitransversa, columna posterior, más la pared transversa con la pared, fracturas en Y o en T, o fracturas de ambas columnas con extensión a las ramas iliopúbica o isquiopúbica. Entonces ya nos van a dejar problemas serios, no es que nosotros tengamos pues que mirar estas fracturas asociadas y decir al paciente, no, te preocupes que vas a quedar muy bien, no. Hay que tener cuidado en clasificar a las fracturas. Esta es una fractura central del acetábulo, vean ustedes. ¿Qué hizo? Toda la lámina cuadrilátera ha sido estallada. La cabeza del fémur termina dentro de la pelvis. ¿Cómo reconstruir la lámina cuadrilátera? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos mecanismos producen mucho daño, son zonas articulares de la cadera y por lo tanto la complejidad de la pared o el estallido de la parte central del acetábulo condiciona pues que tengamos una lesión seria. Son fracturas articulares, por lo tanto la premisa es la misma, reducción anatómica, reducción abierta, estabilidad absoluta con placa y tornillos. Aquí en esta radiografía que vemos a la derecha donde están las placas, miramos una placa en la columna anterior del acetábulo y otra placa que es como un gancho, la placa gancho, para sostener el injerto de la lámina cuadrilátera. Y otra placa de reconstrucción en el área ilíaca. Una fractura de la pelvis es una fractura del acetábulo. Si tenemos pues estas radiografías de la pelvis que vemos acá, pues tenemos que tener una adecuada reducción. Este es un paciente que se lo muestro, se lo pongo aquí, porque es un paciente que se operó a los 2 meses. Paciente politraumatizado que estuvo en cuidados intensivos, fractura del cráneo, pérdida de la masa encefálica, y que después de 2 meses recién le dieron el alta y vino al servicio. Entonces, la fibrosis después de 8 semanas en cualquier estructura articular hace imposible que tengamos una reducción adecuada. No es una reducción adecuada, pero se logró mejorar. No tengo la radiografía inicial, pero se arregló la orientación de la sacroiliaca en el sentido posterior, la sínfisis del pubis, pero nos quedó aquí esta formación del estrecho superior un poco todavía con cierta oblicuidad. Pero se logró la estabilidad de la pelvis, es un paciente joven, ¿no? Con doble placa. Generalmente se pone una sola placa cuando son agudos y rápidamente operados, pero aquí las fuerzas para tratar de reconstruir la sínfisis del pubis fueron tremendas para poder lograr el acercamiento y colocar las 2 placas. Si fuera sacroiliaca pura, pues tenemos mínima invasión. Hay que mirar cómo 2 tornillos sacroiliacos nos pueden unir a ambas articulaciones sin mayor problema. El problema está cuando es fractura de acetábulo, que tenemos ya que abrir la pelvis, hacer una reconstrucción, utilizar todos los injertos y poder tener la recuperación. Muy bien, esas 2 características que hemos evaluado de la pelvis y el acetábulo son importantes. Así como hemos detallado el estudio radiológico en la pelvis, el estudio radiológico en el acetábulo es pues prácticamente también igual. Radiografía simple. Judek describió la serie radiológica de Judek.
una anteroposterior y dos oblicuas en 45 grados que iban a ver el agujero obturador, obturatriz o alar. Con eso, Judek hizo todo su mapa de clasificación. En esa época no había, pues, tomografía reconstructiva, tridimensional, resonancia magnética. Entonces, solamente se basó en esta apreciación radiológica. Pero nosotros en la actualidad disponemos, pues, de otros elementos de reconstrucción, como tomografía o resonancia, para poder hacer un mejor estudio y un tratamiento. Luego vienen fracturas que están ya en los huesos largos. Fémur, tibia, epífisis proximal, epífisis distal. Entonces, las características van a ser similares para lo que hemos visto en miembro superior. Fracturas articulares, fracturas con reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta. Pero en fémur tenemos implantes que han revolucionado un poco la característica de indicación primaria. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Extraarticulares para el grupo A, intracapsulares para el grupo B o intracapsulares y articulares para el grupo C. Si se compromete el cuello femoral, veamos aquí la imagen, cómo puede alterar la circulación y comprometer la viabilidad de la cabeza femoral. Ya sabemos que el circuito vascular depende de estas dos arterias circunflejas femorales, donde la medial pues es más importante en el aporte vascular. Y ya hemos revisado el patrón trabecular, así que no es necesario volverlo a repetir. Entonces, estas características, pues va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta la calidad del hueso. Generalmente las fracturas de cadera se producen por alta energía, de fémur proximal, se producen por alta energía en pacientes jóvenes o por baja energía en pacientes ancianos. Ya sabemos, pues, la alteración trabecular que tiene un hueso osteoporótico en personas de edad. Muy bien, entonces la clasificación aquí pues permite que nosotros tengamos un grupo A en la cual vamos a ver fracturas simples, como esta A1, una sola línea de fractura. Fracturas un poco complejas, como el A2, multifragmentarias, que se comprometió la pared posterolateral o posteromedial de la zona trocantérica con compromiso del trocánter menor. Y el grupo A3, que son fracturas intertrocantéricas de trazo invertido. Entonces, ¿qué tenemos? Fracturas estables A1, A3, fracturas inestables A2. ¿Cómo trato las estables y las inestables? Alumno Limo. Para fracturas estables, se recomienda un tubo de placa, ¿no? Osteosíntesis. Para fracturas inestables, un clavo intramedular, ¿no? Muy bien. Este tubo placa que ve aquí, ¿cómo se llama? ¿Le han explicado? Término nomás, no sé, doctor. DHS. DHS. ¿Y qué significa el DHS para usted? Tornillo dinámico. D significa dinámico. D dinámico. H, ¿qué cosa es? Son siglas en inglés. D de dinámico, H, HIC de cadera, y S, screw de tornillo. Tornillo dinámico de cadera. ¿Cuánto tiene de ángulo este tornillo dinámico de cadera? 130 grados. El tornillo va dentro de un tubo, un cilindro, por eso es el tubo placa, que hace posible que cuando se coloque este sistema no se abra completamente la cadera,
no se mide la fractura. Se hace una reducción indirecta, se coloca un intensificador de imágenes, se recupera el ángulo cérvico diaficiario, se hace un abordaje lateral y por ahí se introducen unas guías donde va a colocarse el tornillo. Luego de colocar el tornillo, en el cuadrante superior e interno de la cabeza del fémur, se acopla a este tubo placa. Pero si fueran fracturas inestables, como el grupo A2, ya no se puede usar el mismo implante. Vean ustedes en el esquema cómo está colocado el DHS en anteroposterior y en lateral. Y además en tejidos osteoporóticos se recomienda usar un tornillo adicional para permitir controlar la rotación de la cabeza femoral. Pero en A2, que son inestables, ya no se puede usar este sistema. Se utiliza un clavo, ¿no?, para fémur proximal, que también tiene sus siglas en inglés, el PFN. P de proximal, N de clavo, nail, y perdón, P de proximal, F de fémur proximal, y N de nail, de clavo, que tiene pues una técnica completamente no invasiva. El paciente se coloca en mesa de tracción, se ubica la fosa trocantérica, se va por la parte lateral de la fosa, se abre un túnel y por ahí se pasa una guía que se va a insertar el clavo. El clavo, ven acá, dos lugares con dos grosores diferentes. Esta parte proximal del clavo tiene 13 milímetros y la parte distal tiene 10, 9, 11, de acuerdo al diámetro del canal femoral. ¿Qué se hace? Se hace pues además una introducción de un tornillo que puede ser en espiral, como muestra el esquema, que va al cuello y a la cabeza, y otro a la diáfisis. Entonces, siendo fracturas extraarticulares, son fracturas que tienen estabilidad o inestabilidad que van a ser curados con estos implantes. El grupo B ya sabemos que está comprometido el cuello. Puede estar impactado, puede estar desplazado, puede estar ahí una fractura transcervical que tenemos que recuperar. Igual, el ángulo cérvico diaficiario. ¿Qué implante podemos usar? Dinámicos o rígidos. Ya no hay implantes rígidos. Hace como 10 años que ya no hay en el mercado. Por lo tanto, los implantes dinámicos, igual que el anterior, son posibles aquí. Pero si esta fractura es en gente joven, podemos usar estos implantes. Pero si viene una fractura desplazada del cuello femoral en pacientes que van más allá de los 65 años, 70 años, 80 años, pues ya estos sistemas de anclaje al hueso no van a ser estables por la calidad, por la osteopenia. Pueden desanclarse, como hemos visto en las complicaciones. Entonces se recomienda pues que ahí en esos pacientes mayores se haga un reemplazo total de cadera, cementado o no. Y el grupo C son las fracturas de la cabeza femoral. Nunca hemos operado una fractura de la cabeza femoral. Porque significa pues abrir la cápsula articular, luxar a la articulación de la cadera, mirar dónde está la zona de depresión en C2 o en C3 y colocar tornillos aquí como muestra este esquema. Nunca lo hemos hecho, pero hay lugares que lo hacen. Estos reportes de Suiza, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, y ustedes pueden buscar en su información, hay reportes que hacen cirugía, pronósticos malos por la necrosis avascular que va a sufrir esta cabeza femoral. Muy bien, y luego viene la diáfisis. Ya la diáfisis hemos visto del fémur, todos conocemos la cantidad de músculos que hay ahí en la diáfisis del fémur, proximal, diaficiario, distal, para entender cómo van a desplazarse estas fracturas. Sabemos que son fracturas de alta energía en pacientes jóvenes, ¿no? Pero puede haber extremos, especialmente del fémur distal en pacientes mayores. Pacientes del fémur distal, con fractura del fémur distal, hay que tener
muy claro el compromiso que puede causar. El trazo de fractura puede lesionar a los vasos arteriales de la región poplitea, ¿no? Nervios y producir por ahí un problema serio. Muy bien. Hay muchas clasificaciones también, pero esta es una clasificación antigua que nos muestra pues el compromiso de un solo trazo, un trazo con ala de mariposa o fragmento intermedio, mínimo o grande, o una conminución. Todas estas clasificaciones se trasladan al grupo que ya hemos señalado, del A, B y C, el A para un solo trazo, el B para un fragmento intermedio y el C para una conminución fragmentaria, que hace posible que nosotros tengamos claro. Fracturas diaficiarias, cualquiera que sea, A, B o C, ¿cuál es la elección de tratamiento? Alumna Lucas. Bueno, en fractura de diáfisis se tiene que buscar la estabilidad relativa y para ello se utiliza placas puente o fijadores externos. Y se olvidó de lo más importante usted. Primera elección en el tratamiento de fracturas diaficiarias, que hemos dicho Mónica Jacobi. Alumna Mónica. Sí, doctor. No lo recuerdo. Primera elección, ¿cuál es? Clavo intramedular, alumnos. Si yo tengo una fractura diaficiaria de cualquier tipo, como vemos aquí, pues puedo colocar un clavo intramedular sin abrir la fractura, sin tocar el hematoma de la fractura. Si no tengo clavo, pues tengo que mirar la posibilidad de colocar una placa puente, especialmente cuando hay una gran conminución. Y si además tengo lesión de tejidos blandos, puedo colocar un fijador externo para después pasarlo a un clavo o a una placa. Entonces, aquí no hay mayor discusión en estas fracturas diaficiarias. Podemos pasar una placa puente con mínima invasión, como vemos aquí. Hay placas ahora que se llaman placas bloqueadas, placas de baja compresión como las LCDCP. No vamos a hablar de la característica de los agujeros de la placa, porque pues ustedes no tienen por qué lograr esos objetivos. Que lo lean y lo vean por ahí puede ser posible, pero dentro de los objetivos del aprendizaje no está. O sea, está lo que hemos dicho. Entonces yo soluciono el problema con la placa puente, con el clavo intramedular. No daño el hematoma de la fractura. Pues hay lugares en nuestro Perú que hasta ahora, año 2021, siguen abriendo una incisión de 20 o más centímetros, pelar el hueso y colocar la placa con todos los tornillos posibles. Eso ya no. Hace 20 años que cambiaron los principios en el tratamiento de las fracturas y hoy día pues la cirugía de no invasión mínimamente invasiva es la que predomina en todo el mundo. Seguramente ustedes están discutiendo los artículos en cada clase. Cada alumno tiene que tener un artículo diario para la clase, para la discusión. Muy bien, entonces, fracturas diaficiarias, sí, dígame. Disculpe una consulta. El clavo intramedular que usted está mencionando es el gold estándar, ¿verdad? Claro, es la primera elección. Sí. Entonces, ¿habrán clavos fresados o no fresados? Depende de las escuelas, depende qué hay de sustrato. Hay indicaciones y contraindicaciones del fresado. Hay algunas fracturas que no van a ser posible fresarlas, como estas del C2.
No podemos colocar una fresa ahí porque si no este fragmento intermedio va a ser desvitalizado. Entonces nosotros preferimos usar en fracturas nuestro pital, clavos no fresados. Entre fresado y no fresado, los artículos reportan pues que la evidencia de consolidación está en una semana más o menos en cada grupo. Pues no es importante que nosotros tengamos una prevalencia, que si yo freso va a consolidar más rápido o si no freso. Entonces esta es la elección, clavo intramedular. La técnica es una técnica convencional por fuera de la fosa digital, en la zona trocantérica, se abre el canal intramedular, se pasa una guía y luego se pasa el clavo para la colocación respectiva de los tornillos de bloqueo proximal y bloqueo distal para evitar la rotación de los fragmentos. Pueden haber fracturas no solamente del fémur, sino también de la tibia, del mismo lado, del lado contralateral, también tenemos que usar clavos. La estabilidad absoluta para diáfisis no es posible. ¿Se ha hecho antes? Sí, por supuesto. Se hace ahora, de repente en algunos lugares. Ya no debe hacerse. Está proscrita la estabilidad absoluta para tratar fracturas diaficiales. Fémur distal, pues son fracturas que ya comprometen la articulación. En el grupo B1, B2, B3 o el grupo C. El grupo A no compromete la articulación. Son fuerzas importantes aquí en gente mayor que tiene pues ya problemas de calcificación, osteoporosis, osteopenia, entonces se vuelven frágiles. Pero si son pacientes jóvenes, tienen que ser pues fuerzas muy intensas de un politraumatizado de alta energía. Si nosotros miramos la reconstrucción en tomografía y resonancia para ver la estabilidad ligamentaria, pues vamos al grupo B1, B2 o B3, que son las zonas de los cóndilos, ¿no? O medial o lateral o cóndilo posterior, las fracturas de Hoffa que se le llaman, o del grupo C, donde ya tenemos una cantidad de fragmentos, especialmente el C3, multifragmentarias, que hagan posible que nosotros tengamos que reconstruirlos. Entonces, este es otro tipo de tratamiento. Reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta, placa y tornillo. Si falta hueso, hay que ponerle injerto óseo. Entonces, hay fracturas que tenemos que solucionarlo con placa y tornillos. Si fueran extraarticulares, podemos usar un clavo intramedular retrógrado. Pero las articulares siempre tienen que ser tratadas en una forma correcta para recuperar primero la forma del hueso. No vamos a recuperar el estallido del cartílago, va a haber secuelas de dolor y podemos tener por ahí pues un reemplazo articular de rodilla muy pronto, muy cercano, de acuerdo a la intensidad del dolor y al grado de artrosis. Aparte de la O, hay otras clasificaciones, por supuesto, pero todas están relacionadas al mismo componente de lo que acabamos de mencionar. Hay fracturas periprotésicas de la rodilla, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a prótesis de rodilla, que se van a fracturar a nivel de la prótesis o por encima. O pueden haber fracturas complejas con partes blandas comprometidas, donde tenemos pues que hacer un armado de los cóndilos mínimamente invasivo, sin tocar la fractura, y colocar un fijador externo para estabilizarlo, y después de las 3 semanas retirar el fijador y colocar un elemento de osteosíntesis de placa y tornillos que haga posible que el paciente comience a movilizar la rodilla. Si no tenemos problema de anquilosis, limitación para la flexión o la extensión. Muy bien, entonces este es un grupo que tenemos que tener claro. Fémur proximal, fémur diaficiario, fémur distal. Fractura de la rótula son fracturas articulares. El grupo A, extraarticular, parcialmente el grupo B, total el grupo C. Cualquiera que sea la clasificación de las articulares, nos va a dañar al cartílago.
Por lo tanto, a pesar de la reconstrucción, pues tenemos artrosis temprana, femororotuliana. ¿Qué técnica de inmovilización quirúrgica utilizo para estas fracturas? ¿Qué dice alumna Jara? Sí, doctor. En el caso de la rótula, como van a ver los fragmentos que se van a separar, entonces para mantener la unión se tiene que usar bandas de tensión o cerclaje o VEN, que son bandas es en 8, para que en lugar de que haya una distracción, haya una compresión. También si es un poquito más grave, se puede usar una banda alrededor, una banda circular, un alambre Claro, circular, ¿no? muy bien. Circunferencial. No se vayan a confundir porque estamos diciendo fracturas articulares y alguien me responde reducción anatómica, reducción abierta, estabilidad absoluta, placa y tornillos. Cuidado, aquí ya dijimos, el olecrano y la rótula tienen la banda de tensión. ¿Qué cosa es una banda de tensión? Pues de acuerdo a la fractura, la banda de tensión está formado por alambres y clavos. Los clavos van en el sentido perpendicular a la fractura y el alambre va en una forma de 8 para fracturas simples o doble alambre, uno circular y otro en 8 para fracturas complejas. Observamos aquí una fractura polifragmentaria de rótula, un alambre circular para, de alguna manera, poder controlar la circunferencia de la base de la rótula hacia el pico de la rótula. Y luego, dos clavos de Kirchner paralelos en forma de bastón se tienen que fabricar. Y este alambre en 8 va dentro de estos dos ojales del bastón en la base del tendón cuadricipital y se produce la tensión en los lados correspondientes para comprimir la fractura. Este paciente, una vez que pasó el dolor, 3-5 días tiene que caminar, porque la banda de tensión es eso. A mayor flexo-extensión, mayor compresión. Habrán fracturas en las cuales se tenga que anclar a la tuberosidad tibial para disminuir la zona de movimiento en la rótula, posiblemente. Podemos seccionar toda la rótula comprometida y achicarlo, pues no es lo aconsejable. Pero hay tipos de fractura en las cuales se puede realizar. Sabemos que hay una limitación también para la zona articular. Entonces, la banda de tensión es importante que lo tengamos en cuenta. Luego tenemos a la tibia con fracturas también diaficiarias y articulares. Por muchos años, 50 años, cumplió el pionero en la clasificación de fracturas de la tibia proximal. En Brasil presentó su conferencia, el profesor Chasker, 50 años de la clasificación de Chasker. Pero pues se ha vivido muchos años pensando de que las fracturas de tibia proximal se producían por traumatismo de alta energía, caída de altura, y el paciente caía con la rodilla hacia afuera, valgo o varo, y teníamos pues fractura del platillo lateral o medial. Nadie pensó de que el paciente podría caer de altura, pero con la rodilla en flexión. Entonces los cóndilos femorales iban a impactar la zona posterior del platillo tibial y lesionar una columna que no había sido estudiada en ese momento, sino después de mucho tiempo, Yang, unos japoneses, Yang y colaboradores, y en el 2014 Chan, corrobora pues para dividir al platillo tibial no en dos columnas, como lo clasificaba el profesor Chasker, sino ya en 4 columnas. Entonces, de la columna lateral y medial ya se pasó a la columna posteromedial, ¿no? Y posterolateral. Que son fracturas articulares que van a destruir la superficie articular. Esta es la clasificación de Chasker. Las 3 primeras para el platillo lateral, fuerzas importantes de hundimiento central o total, y las 3 últimas para la combinación entre las fuerzas de la zona intercondilar, del platillo medial o ambos platillos o extensión a la zona metafisiaria. Hasta que Chan pues, y Yang estudiaron
en un hospital las tomografías de estos pacientes y vieron que no solamente estaba la columna lateral y medial, sino que había un sector posterior y el efecto mecánico se reprodujo en su laboratorio con fuerza de flexión y pues el impacto era aquí en la zona posterior, posterolateral o posteromedial. Entonces la nueva clasificación ahora que existe, columna lateral, columna medial, columna posterior, y la posterior se divide en dos, una que va hacia afuera, posterolateral o posteromedial. Hay muchos trabajos que ustedes pueden revisar de biomecánica, pero es importante que nosotros tengamos que concluir que todo es fractura articular. Por lo tanto, las premisas siguen siendo las mismas. La O sacó su clasificación similar a la de Chasker, o sea que no hay una variación importante. La premisa es la misma. ¿Son fracturas articulares? Por supuesto que sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues una reducción cruenta, una reducción abierta, una reducción anatómica. Si son fracturas con impactación, hay que desimpactarlas y colocar injerto óseo. Estabilidad absoluta, por supuesto, placa y tornillos. Actualmente hay técnicas de mínima invasión, como lo muestra aquí el esquema, la fotografía. Una incisión de 4 o 5 centímetros para acomodar perfectamente los platillos tibiales, pasar la placa y anclarlo en forma percutánea en la parte distal. Son técnicas que progresivamente están siendo desarrolladas para una mejor condición de las partes blandas. Y luego veremos pues que hay fracturas de la diáfisis que igual que en el fémur vamos a mirar las tres características importantes. El grupo A, fracturas simples, un solo fragmento, fracturas en cuña para el grupo B o fracturas complejas para el grupo C. La premisa sigue siendo la misma. ¿Entendido? Reducción no invasiva, o sea, no tenemos que tocar la fractura, conservar el hematoma, conservar los ejes, la longitud, el varo, el valgo, y el tratamiento, pues, con lo que hemos dicho. Primera elección, igual para esta fractura diaficiaria, es el clavo intramedular. Segunda elección, la placa puente. Si hay compromiso de parte blanda, es el fijador externo. Podemos hacer un fijador externo en pacientes con politrauma, con fracturas comprometidas con la piel, los tejidos blandos, y después de haber controlado la infección, pasar a un clavo intramedular es lo correcto. No hay aquí por qué mirar otras técnicas, ¿no? Que tengamos que inventar, no, ya no hay nada que inventar, todo está escrito, alumnos. Clavo intramedular. La técnica es simple, pues se va a un abordaje en la parte central del tendón rotuliano, se coloca un punzón para abrir la parte intramedular por delante de las espinas tibiales y luego una guía para reducir la fractura y colocar el clavo. Tornillos proximales, tornillos distales. Si es placa puente, pues de preferencia en la cara medial de la tibia, 3 tornillos proximales, 3 tornillos distales. ¿Nos puede quedar defectos? Por supuesto que sí. Un centímetro de acortamiento, 5 grados de varo o valgo, antecurvatum o recurvatum, no hay problema. El objetivo es que tengamos que tener la consolidación de la fractura. Y la tibia distal también es articular, pero tenemos que entender cómo se puede lesionar. Si yo miro una radiografía, pues con el margen anterior, posterior o ambos márgenes, yo debo saber que el paciente ha caído o en dorsiflexión o en plantiflexión para el grupo posterior del margen de la tibia o en neutro para que el hueso astrágalo o talus haya impactado anterior y posterior y comprometa ambos márgenes. Entonces tenemos que analizar fracturas articulares o fracturas extraarticulares. Si son articulares ya conocemos el mecanismo. Puede haber mucha complejidad, puede haber hundimiento. Tengamos que tener ahí injerto óseo, autólogo, heterólogo del banco de huesos. Pero pues esto nos da la característica de que nosotros ya tenemos una premisa. Fracturas articulares, reducción abierta, reducción anatómica.
uso de injertos, estabilidad absoluta, placa y tornillos. Entonces, ese es lo mandatorio, así que aquí no hay otra cosa. La tibia distal, hay muchas clasificaciones, la que hemos visto, pues la clasificación de AO, hay una clasificación de Rudy, Algover, también de la escuela AO, hay una impactación de la zona metafisiaria, vean ustedes cómo se destruyó el cartílago articular. Por lo tanto, son secuelas importantes de estos pacientes que en un tiempo cercano o lejano pueden ir a una artrodesis o a una artroplastía de tobillo. Pueden haber fracturas abiertas, cerradas, por supuesto. Ya entran dentro de la categoría de estas lesiones que tenemos que mirar, como muestra la tomografía. Vean ustedes la impactación de toda la zona central y posterior que tiene aquí esta articulación. Reducción abierta, reducción anatómica, injerto óseo, estabilidad absoluta. Tomografía hay que tener claro cuándo la indicamos, cuántas placas voy a usar, en qué momento voy a hacer la cirugía, tengo que esperar la resolución de todo el proceso inflamatorio. Voy a usar injerto, no, todo eso tiene que estar en la planificación. Y luego tenemos esta parte final del tobillo, la área 4.4, donde tenemos que entender que la fractura del tobillo se debe a una movilidad de una articulación que está por debajo de ella. La subtalar o subastragalina es la responsable de la fractura del tobillo. Mecanismos directos o mecanismos indirectos que hemos visto que lo más frecuente, que hace posible que la fuerza rotacional de estos mecanismos indirectos comprometa la estabilidad ligamentaria. El ligamento no se va a romper, pero sí abulsiona al hueso y permite la rotación y la impactación para fracturar a los demás huesos. Igual como las demás fracturas, Danis y Weber tuvieron una primera publicación en el año 60 posiblemente, donde daban a conocer el daño de los ligamentos, especialmente de la sindesmosis tibio-peronea. Importante para la estabilidad de la articulación del tobillo. Si se comprometen los ligamentos sindesmales o la membrana interósea, el tobillo va a ser muy inestable y de acuerdo al trauma. A mí me parece importante y lógico mirar la clasificación de AO, porque es la que representa las fuerzas que comprometen a esta fractura. Miren ustedes cómo se ha producido una fractura del malleolo lateral, una fractura transversa, ¿ya? En el A1, en el A2 el astrágalo gira, impacta la tibia y produce una fractura oblicua, bimalleolar, y si sigue impactando va al reborde posterior y me va a originar una fractura del margen posterior de la fractura de la tibia, es decir, trimalleolar, mecanismo rotacional. Lo inverso, para el grupo B, tenemos una fractura oblicua del peroné a nivel de la sindesmosis, comprometió los ligamentos sindesmales, pero no observo fractura en el lado medial. ¿Qué puede haber pasado? Que aquí tiene que estar roto el ligamento deltoideo. No es posible que aparezca una fractura oblicua del malleolo lateral sin haber compromiso del lado medial. No es lo habitual, pero hay que pensar que debe estar roto el ligamento deltoideo. En estas fracturas el cirujano debe estabilizar placa y tornillos, reducción anatómica, estabilidad absoluta y revisar, suturar el ligamento deltoideo. En el grupo B2 sí tenemos una fractura de transversa del malleolo tibial, oblicua del malleolo lateral, y en el B3 ambas y el margen posterior, trimalleolar, por mecanismos también de eversión. El grupo A de inversión. Y el grupo C son las fracturas altas con compromiso de la membrana interósea, fragmentos simples de la diáfisis del peroné en cuña o altas a nivel del cuello del peroné. Entonces, miramos el esquema para entender que son fuerzas también de eversión que comprometen la membrana interósea y nos causan problemas
a nivel más proximal en cuanto a la cabeza del peroné. Entonces, las lesiones del tobillo son lesiones que tenemos que tenerla en cuenta de acuerdo a sus mecanismos. Principio de tratamiento: estabilidad absoluta, placa, tornillos, reducción anatómica, ¿no? Reducción abierta. Hay escuelas que utilizan pues la banda de tensión. Nosotros nunca hemos utilizado en fractura de tobillo, siempre osteosíntesis, y hay que tener en cuenta cómo fijamos la diastasis de la articulación tibio-peroneo. No es posible reconstruir los ligamentos, son una hilacha de ligamentos muy delgados. Por lo tanto, tenemos que mirar que en la técnica se debe pasar 2 tornillos a través de la placa o solos que unan la tibia con el peroneo. Mira la posibilidad de que el ligamento, si de mal anterior haya arrancado un fragmento de hueso, puede ser posible que tengamos nosotros que utilizar mini tornillos para fijarlos, pero generalmente no es la técnica habitual. Y luego vienen fracturas ya la parte distal, articulares igual, como el calcáneo. Hay ángulos que nosotros tenemos que mirar, como el de Boller y el de Guisan, Beller y Guisan, que tenemos que reconstruir en la fractura del calcáneo. Son muy complejas. Aquí la clasificación pasó a tener un estudio tomográfico. La tomografía nos va a permitir qué parte del calcáneo está comprometida, o la columna medial, la columna lateral o la columna central del calcáneo. En la anatomía tenemos que mirar eso. Vean ustedes la columna medial, el sustentáculo ontal y cómo puede estar comprometido. Entonces, la clasificación que más se utiliza es esta, la clasificación tomográfica, para reconstruir a una superficie articular. Y luego, pues otras fracturas menos frecuentes, la fractura del talus o astrágalo, la fractura de Chopard, luxofractura de Chopard o del Lifran, son importantes, especialmente en mecanismos de atracción traumática o en aquellos deportes de equitación. Los jinetes o los corredores de caballo se pueden caer y el pie se les queda atrapado en el estribo y pueden dar esta luxación del Lifran o luxofractura. Homolaterales, aisladas o divergentes, son fracturas articulares. Por lo tanto, la premisa sigue siendo la misma. Reducción abierta, reducción anatómica, pero aquí la estabilidad, hoy día hay mini placas, pero se puede hacer el uso de tornillos en la base del primer metatarsiano y la primera cuña y el quinto metatarsiano con el cuboides. Una vez logrado la estabilización lateral y medial, la parte central se acomoda perfectamente. Bueno, alumnos, podríamos conversar mucho más, pero los objetivos son claros. Objetivos generales que tenemos que tenerlos claros y no podemos dudar. De las fracturas que hemos analizado, pasamos mañana ya a estudiar la parte pediátrica, que tiene pues otro esqueleto, tiene otras condiciones biomecánicas y posiblemente otros tipos de tratamiento, especialmente cuando se lesiona la fisis de crecimiento. Muy bien, alumnos, ¿alguna pregunta? Muy bien, comenzaron 7 y terminamos 7 alumnos. A ver, Limo, dígame. Doctor, en el caso de las fracturas de diáfisis que se originen fracturas comminutas, ¿no? Mini fracturas, ahí ya no sería recomendable el clavo endomedular, o en vez de placa puente. ¿Por qué? No, ¿por qué no? No, el clavo es la primera elección. Si nosotros tenemos una fractura diaficiaria, como el grupo C, el clavo va a pasar, porque hemos pasado una guía. Y el clavo va a pasar con la guía sin hacer mayor movilización de estos fragmentos. La placa puente puede ser una elección, por supuesto, es una segunda elección, pero la primera elección es clavo intramedular.
¿Entendido? Ya, doctor. Sí, entendido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, alumnos. Entonces, mañana en la práctica correspondiente, ya saben, el seminario, los 2 seminarios, el día lunes, una vez que hayan hecho la evaluación de los seminarios, ya saben que tenemos la programación del examen. A la hora indicada, su profesor les va a tomar una evaluación práctica y después la evaluación teórica y de seminario. Muy bien, alumnos. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ya, doctor. doctor. Mañana. Hasta mañana, doctor.